Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Saludo a todos mis amigos y hermanos de una manera respetuosa, con un saludo cristiano, en el amor cristiano, en el nombre de nuestro gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. De nuevo con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Mis hermanos, hoy quisiera traer a ustedes una aclaración de algo que está cogiendo o ha cogido mucha fuerza, y es que algunos que son enemigos de Jesús se han levantado diciendo que el nombre de Jesús es pagano. Esto lo vamos a hacer en dos videos, ¿sí? Algunos que dicen que el nombre de Jesús, óigame bien, Jesús es pagano. Y hay otros que dicen que el nombre de Jesucristo también es pagano. Pero esto lo vamos a hacer en dos videos. Primero vamos a aclarar y vamos a mostrar a las personas, vamos a mirar qué es lo que los primeros dicen, el nombre de Jesús es pagano. Hemos titulado esta conferencia de la siguiente manera, pero por favor, primero permítame presentarme a todos mis amigos. Con ustedes, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, para los que no me conocen. Vamos a mirar esta conferencia, la cual hemos titulado de la siguiente forma. Mire, la hemos titulado así: el nombre Jesús es pagano, significa cerdo o caballo. ¿Sí? Mire, ¿de verdad será cierto que el nombre de Jesús es pagano? Porque es lo que dicen muchos. El nombre de Jesús es pagano. ¿Significa cerdo o caballo? ¿Es el nombre de Jesús pagano? ¿De verdad significa cerdo o caballo? Vamos a mirar de dónde sacan ellos, estas personas, los que son enemigos del nombre de Jesús o los que son enemigos de Jesús, ¿de dónde sacan esto? Esto pues lo hemos dividido en tres grupos. Primero, los que son los enemigos del nombre de Jesús son dos, y otros los que son enemigos del nombre de Jesucristo. Los que son enemigos del nombre de Jesús o de Jesús, lo podemos llamar unos los judíos, otros los falsos mesiánicos o llamados mesiánicos, que quieren hacer ver que el nombre de Jesús es pagano, que porque en el hebreo el nombre es Yahshua, en el hebreo, o Yeshua, como dicen muchos de ellos. Entonces, que cuando uno dice Jesús, está nombrando pagano, es algo pagano, y que eso significa cerdo. Dicen, óigame bien, dicen estas personas, esta falsa religión, que muchos, no digo que sean todos, pero una parte de ellos dicen que hay que decir Yahshua o decir Yeshua, y si decimos Jesús estamos diciendo que ese nombre significa cerdo. ¿De dónde sacan ellos esto? Vamos a verlo. ¿Será cierto que el nombre de Jesús significa cerdo? Uno. Los segundos, los judíos dicen que el nombre Jesús significa he aquí el caballo. Entonces, que cuando uno dice Jesús, ¿sí? Está nombrando Jesús, está diciendo he aquí el caballo, dicen ellos. Hace tiempo he escuchado esto, hice un escrito, lo publiqué en el blog. Para los que quieren descargarlo, quieren analizarlo, está en el blog estudiolaunicidadedios.blogspot.com, ¿ya? estudiolaunicidadedios.blogspot.com. Allí lo pueden encontrar este estudio. Pero se me hace también
muy relevante aclarar esto, porque han habido hermanos en la fe que han caído en este engaño. Sí, me duele decir eso. Hermanos en la fe que han caído en el engaño, escúcheme bien, en el engaño de decir, de argumentar, también ellos, al encontrar estas publicaciones en internet que son abundantes, ya, publicaciones en Facebook que son abundantes, estudios en blog que son abundantes, ya, de falsos, o no falsos, sino de maestros que conforme a su corazón hablan, ya, donde dicen que el nombre de Jesús, unos, llamémoslos los mesiánicos, no todos, vuelvo y repito, que dicen que cuando uno dice Jesús está diciendo cerdo, porque hay que decir es Yahshua o Yeshua, dicen ellos, y los otros, los judíos, que dicen que el nombre de Jesús es pagano porque significa he aquí el caballo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso dicen eso. Y hay hermanos que han caído en este error. A mí me escribió una hermana una vez que hice un comentario acerca de una enseñanza que se estaba también diciendo que nosotros no deberíamos decir Jesús, sino Yeshua, ¿sí? Le reclamé acerca de esa enseñanza y esta hermana me escribe y me dice que qué raro tiene decir eso si el nombre de Jesús significa cerdo. Una hermana, escúcheme bien, una hermana. Y de verdad me causa tristeza escuchar esto. Pero es conveniente aclarar esto, si es verdad. Mire, yo por lo regular no tengo por ser, cuando hago una investigación, lo hago de una manera imparcial. Si yo hubiese descubierto que el nombre de Jesús sí significa cerdo o caballo, yo ya lo hubiera publicado. Yo ya lo hubiera publicado. Pero vamos a ver hoy si es verdad que esto significa, el nombre de Jesús significa cerdo o caballo. Continuemos. Algunos dicen que el nombre de Jesús significa cerdo por la raíz del latín. Mire, Jesús. Escuche bien. Por la raíz del latín, Jesús, que significa cerdo. ¿Sí? Vamos a ver algo. Acompáñenme, por favor. Vamos a mirar algo del latín. Mire, esto es el argumento de ellos. Jesús significa cerdo, porque en latín, como se escribe Jesús, dicen ellos, como se escribe Jesús, y Jesús significa cerdo. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Vamos a mirar. Miremos. Recuerde que les dije que el nombre Jesús es Jesús en latín. Mírenlo, aquí está. Es este. Aquí está. ¿Sí? Para los que lo alcanzan a observar, esta es la Biblia en latín, el Evangelio de Mateo en latín. Dice Liber Generationis Iesu Christi Fili David Fili Abraham. ¿Sí? Libro de las generaciones de Jesús Christi o Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Liber Generationis Iesu Christi Fili David Fili Abraham. ¿Sí? En el latín, Jesús ya se traduce al español como la I, se traduce como J, la I. Entonces significaría Jesús, ya, Jesucristi o Jesucristo, ¿sí? Al español. Y Jesús, entonces se traduce al español como Jesús, porque en el latín suena como J, o al español la I en latín suena como J.
¿ya? Entonces, por eso suena, en el español antiguo hablo, ¿no? Español antiguo. La I latina suena como J, por eso se traduce Jesucristo, ¿ya? Entonces vemos que aquí dice Jesucristi, Jesu. Como vimos los que dicen, como vimos anteriormente los que dicen que el nombre de Jesús, la raíz Jesu significa cerdo, cerdo, ¿sí? Es lo que ellos dicen, cerdo. Vamos a mirar esto, vamos a mirar, por ejemplo, aquí tengo un diccionario español-latín. Vamos a introducir la palabra como la leímos. Vamos a introducir la palabra que leímos ahorita. Vamos a introducir esta palabra Jesús, como leímos que significa cerdo. De ahí sacan ellos que Jesús significa cerdo. Vamos a introducirla en el diccionario. Aquí tengo un diccionario latín-español. Vamos a mirar qué significa Jesús. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo, vea. Acá está. Vamos a señalarlo aquí, donde lo subrayé. Jesús. Vamos a darle buscar. Démosle buscar a ver qué significa esa palabra. Significa cerdo. Véalo aquí, vea. Cerdo. Cerdo. ¿Sí? Usted lo está viendo ahí. El significado es de Jesús, como dicen ellos, ¿sí? Es cerdo. Pero miremos qué significa, como está aquí, Jesús, ¿sí? Jesús. Vamos a mirar otro en el traductor de Google. Por ejemplo, vamos a introducir la palabra. Mire, Jesús significa cerdo. Aquí está. Entonces, por eso ellos dicen Jesús, así como está. O sea, Jesús. Recuerde que la I latina suena como J en el español. La I latina, ¿sí? En el español antiguo sonaba como J. Entonces se traduce Jesús. ¿Qué significa? Cerdo. Dicen ellos. Jesús significa cerdo. Así como ellos lo leen. Jesús. ¿Por qué leemos Jesús? Porque la I latina, que es esta que voy a subrayar aquí, la I latina, esta suena como J en el español antiguo. Entonces sería Jesús. ¿Sí? Entonces, si vamos a eso, decimos, wow, tienen razón, tienen razón. Aquellos que dicen que el nombre Jesús significa cerdo, tienen razón. Pero como vimos, Jesús no se escribe así, no se escribe con esta raya en el medio, se escribe entero. Mire, aquí estamos, se escribe entero, Jesús, o sea, Jesús, ¿sí? Jesús. Si le ponemos la S sonaría Jesús, ¿ya? Sonaría Jesús. Vamos a mirar en el verso 18. Vamos a mirar el verso 18 aquí. Bueno, mire, siempre se va a escribir 18, ¿verdad? 18, Jesús Cristi, Jesús.
Jesús. Pero si le ponemos la S va a sonar Jesús, Jesús. O sea, en latín sería Jesús, Jesús. Significaría Jesús en latín, Jesús. ¿Sí? Jesús. Jesús. Sonaría en latín. ¿Ya? El verso 20. Por ejemplo, aquí está el nombre Iesun, sino que el griego, igual o el latín, igual que el griego, tiene algunas formas de escribir. ¿Ya? Tiene voz activa, tiene voz pasiva, también tiene genitivo, dativo, ¿sí? Tiene todo eso también el latín, igual que el griego. No es como el español, que es muy diferente al escribir. Nosotros decimos Jesús, aquí está Iesum, pero también se puede escribir Jesús con S, que sería Jesús, o así, Jesucristi, faltándole la S, igual que en el griego, ya, que también le falta la S, pero significa Jesús, y Jesús, por ejemplo. Entonces, cuando lo traducimos, vamos aquí al traductor, como lo traducen aquellos que dicen que significa cerdo, Jesús, entonces dice cerdo. Pero miren lo que trae, ¿no? La raya en el centro, una raya en el centro. Para decir cerdo, traería una raya en el centro, una raya en el centro. Pero si quitamos esa raya, ¿qué significa? Vamos a quitarla. Quitamos esa raya y unamos el vocablo. ¿Qué significa? Jesús, latín, Jesús. Quitándole la raya que tiene en el centro, Jesús, del latín, significa Jesús. Entonces, es mentira. Escúcheme bien. Es mentira que el nombre de Jesús signifique cerdo. Lo que están haciendo es trayendo un vocablo dividido por una raya, ¿sí? Un vocablo dividido por una raya. Vamos a hacerlo, vamos a copiarlo de nuevo aquí. Como ellos nos quieren dar a entender. Mire, cerdo. Esta raya que divide la palabra, cuando se traduce al español, se traduce cerdo. Pero como en el nombre no va unido por rayas, como lo vimos aquí, Jesús, ¿no? Como lo vimos aquí, Jesús. O sea, si le ponemos la S, Jesús, Jesús o Jesús, ¿no? Va unido, no va con raya, al medio, no. Entonces, si lo hacemos aquí, mire, quitémosle la raya. ¿Qué significa? Jesús. Significa Jesús. Es una gran mentira, mis hermanos. Es una gran mentira que el nombre Jesús signifique cerdo. Eso lo hacen los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús, con tal de sacar a las personas de la verdad. El enemigo de nuestra alma, con tal de sacarnos a nosotros de la verdad, inventa muchas cosas. Es muy cierto. El nombre raya, sus, sí significa cerdo. O G, raya, sus, sí significa cerdo. Sí, si le ponemos la raya al medio, sí significa cerdo. Pero como el nombre no va dividido, sino que va unido, Jesús o Jesús significa Jesús. Significa Jesús. Ahora, dicho esto y aclarando esto, aclarándole a los enemigos del nombre Jesús, que quieren sacar de un vocablo latino que el nombre Jesús es pagano, que porque significa cerdo, y viendo que el nombre Jesús o Jesús, ¿sí? Significa al español Jesús, en latín Jesús, significa al español Jesús. Entonces vemos que es una gran mentira lo que ellos nos tratan de demostrar a nosotros, engañando con artimañas de error.
artimañas de error, ¿sí? Con engaños, tratando de persuadirnos a nosotros de que lo que nosotros estamos creyendo firmemente es una mentira, cuando lo que están diciendo ellos, eso es mentira. Sí, eso es la mentira, lo que ellos están diciendo. Descartado esto, vamos a ver, a analizar la segunda parte de esto, porque dijimos que los unos eran, los enemigos, los primeros enemigos eran aquellos de parte de un grupo muy pequeño, pues no sé qué tanto serán, o de parte de alguno que queriendo llamarse mesiánico, si quiere engañar a las personas, trayendo esta enseñanza de que el nombre Jesús es pagano, que porque en el vocablo latín, Jesús, que se traduce Jesús, es cerdo. Cuando vemos que el nombre Jesús no va dividido por raya, sino que va unido Jesús, que significa Jesús o Jesús, ¿sí? Al español significa Jesús. Ahora, los segundos enemigos. Como dijimos, hay unos, son los primeros, pero también hay otros. Hay otros que dicen que el nombre de Jesús significa he aquí el caballo, por dos raíces o palabras hebreas. Estos son los que usan el hebreo. Aquellos que quieren usar el hebreo, sí, quieren usar el hebreo y se las dan de maestros de hebreo y son los mal llamados, los que la escritura llama sinagoga de Satanás. Sí, ya. O de pronto algunos hebreos de verdad, judíos de verdad, que quieran decirle al cristiano verdadero que cree en Jesucristo, dicen, ustedes están creyendo mal, porque el nombre de Jesús significa de aquí el caballo. ¿Por qué hacen ellos esto? Porque no creyeron en Jesús. Si ellos no creyeron en Él, es muy cierto. No creyeron que Él fuera el único y solo Dios y la vida eterna. No creyeron eso. ¿Sí? No creyeron que Él fuese su Dios manifestado en carne. No creyeron eso. Y entonces ahorita sacan y a relucir de que el nombre Jesús significa he aquí el caballo. Y dicen, ustedes están creyendo en paganismo, ¿sí? Su Jesús significa he aquí el caballo, ¿sí? Dicen ellos. Pero vamos a ver si esto es verdad. Miremos. Decimos que esto es de parte de los hebreos, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sacan ellos esto? Miren, lo sacan de unir dos vocablos hebreos, ¿sí? Esto lo dicen por dos raíces o palabras hebreas. Lo dicen ellos por dos raíces o palabras hebreas. La primera es este vocablo, que significa G. Recuerde que Jesús está, si lo dividimos en sílabas, tendría dos, Jesús, dos sílabas, Jesús. Esto es lo que ellos han hecho. Mire, la primera, G, significa he aquí, la primera, he aquí, ¿sí? He aquí, ¿sí? La segunda, vamos a mirar. La primera es G, que significa he aquí. La segunda, la primera usted la encuentra en el diccionario Strong en el 1887. ¿Sí? Diccionario Strong 1887 de la concordancia o del diccionario hebreo-español. La primera es la 1887, la primera raíz hebrea que significa G, que significa miren o he aquí. ¿Sí? Entonces G. La segunda está en el diccionario Strong 5483 que significa sus. Se escribe de estas dos formas, sus o sus. Dice que es una raíz que significa saltar, brincar, caballo,
porque salta. También golondrina por su vuelo rápido. Caballería, caballo, corcel, grulla, veloz, volver. Entonces dicen, mire, el nombre Jesús significa he aquí el caballo, dicen ellos, los hebreos, porque está compuesto de dos raíces hebreas. Jesús, dos palabras hebreas. Jesús, usan ellos dos palabras hebreas. Jesús, que significa, al unirlas, he aquí el caballo. He aquí el caballo. De verdad. Tienen que hacer esto para hablar mal de mi Señor Jesucristo. Tienen que hacer esto. ¿No? Qué pesar. Qué pesar. Pero más pesar me da de los hermanos que se dejan convencer de esto. Miren, mis hermanos, esto solamente lo hace el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? El nombre Jesús no viene de dos raíces hebreas que significa esto, G, o la segunda, sus, para que signifique Jesús. El nombre Jesús viene de las dos raíces hebreas que es Yahshua, que es Jehová salva, Jehová salvador, o Yahweh salva, Yahweh salvador, Yahweh salvándonos, o salvador. Sí viene de ahí, pero es junto, Yahshua, ¿sí? Sí es de ahí. No viene de estas dos raíces hebreas. Jesús, no. No. Esto lo hace el enemigo de nuestras almas y el deber de nosotros es investigar qué es lo que realmente nos dice la Escritura. Si de verdad el nombre de Jesús significase cerdo o significase aquí el caballo, yo sería el primero. Escúcheme bien, Alexander Escobar sería el primero en decírselos. Sí, porque a la verdad nos llamó el Señor a decir verdad. Pero vemos que esto solamente lo hacen los enemigos de Jesús. ¿Para qué? Para querer difamarle a él. ¿Ya? Para querer blasfemar su nombre. Pero vemos que esto no significa eso. Ahora, en el griego, ¿ya? Como escribieron los apóstoles, Jesús, ¿ya? Vamos a verlo. No significa he aquí el caballo, no significa he aquí el cerdo, no, o el cerdo, tampoco, no. Si lo escriben en hebreo, Yahshua significa Yahweh salva, Yahweh salvador, Yahweh salvándonos. Sí, porque Jesús, ¿quién es? Es Jehová con nosotros, como lo diríamos en español, es Dios con nosotros, el único Dios con nosotros. No es Jesús, como ellos lo quieren traducir en hebreo. Mire, así. Jesús, no, así no es. Es Yahshua. Es Yahshua. Jehová salva, Jehová salvándonos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no comamos cuento. Investiguemos, hagamos una investigación a fondo. Esto lo hace el enemigo de nuestras almas. El nombre de Jesús no es pagano, es el nombre enviado del cielo, es el nombre bajo el cielo dado a los hombres, por lo cual ningún hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre sea salvo. No lo hay. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. ¿Sí? Que significa Yahshua en hebreo. Jehová salva o Yahweh salva, Yahweh salvador, Yahweh salvándonos, ¿sí? O en griego. Vamos a mirar cómo dice en griego. Acompáñeme, por favor. Vamos a mirarlo. Porque también se escribió en griego, porque la Biblia se escribió en hebreo y en griego. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a buscar rápidamente. Vamos a buscar rápidamente en griego. Mateo capítulo 1, como lo vimos, ya lo vimos en latín, vamos a buscarlo en griego.
Ahora vamos a proyectarlo aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Aquí está. Mire, también se le falta la S aquí. Yesu, Yesou, Cristo, que significa Jesucristo. ¿Sí? Yesou, Cristo. Vamos a ver el 18. Verso 20. Vamos a verlo. Aquí también aparece con M. Yesun. ¿Sí? Yesun. Vamos, permítanme buscar aquí en la concordancia. Vamos a buscar el nombre Jesús. Vamos a ver varios. Vamos a buscar una concordancia bíblica y vamos a ver el nombre de Jesús. Y lo analizamos aquí. Mateo 1:16. Busquemos a ver Mateo 1:16. Aquí en la... Véalo, aquí está. Jesús, véalo allá. Jesús en griego. Jesús, ¿qué significa? Jesús. Jesús. Vamos a buscarlo aquí en latín. ¿Dónde está la Biblia en latín aquí? 1:16. Para que ustedes vean. Mírelo, vea. Jesús. Jesús. ¿Sí? Jesús. Con la S. Jesús. ¿Sí? Jesús con la S. En latín. Jesús. En griego. Jesús. Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa? Jesús. ¿Ya? Pues vemos que no significa cerdo o he aquí el caballo, no. En griego. Aquí está. Jesús. Pero como vimos, los que quieren traducirlo, aquí está Jesús, vea. Jesús, Jesús. Pero los que quieren traducir esto, así, ¿no? Lo quieren traducir como cerdo. Mire, cerdo, ¿no? Aquí está, cerdo. Jesús, ¿sí? Pero separado como con ¿qué? Con la raya. Pero como vemos en el latín, va junto. Jesús, Jesús. Aquí está en el latín. Jesús. Entonces unámosle aquí la raya. ¿Qué significa? Jesús. Eso es lo que significa. Jesús. Entonces vemos que es mentira, hermanos. Es mentira de aquellos enemigos de Jesús. Dicen que cerdo, dicen que caballo. No. Dios tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Porque también nosotros algún día estuvimos engañando y siendo engañados. Sí. En falsos credos, como el ejemplo mío. Yo fui trinitario. Yo fui trinitario. Sí, y Dios tuvo misericordia de mí. Dios también tenga misericordia de ellos. Y también, hermano, de que nosotros no comamos cuento, sino que investiguemos. Investiguemos si es verdad que el nombre de Jesús significa cerdo o caballo. Ya vimos que no. Ya vimos que no. ¿Sí? Ya vimos que no. Bueno, yo creo que esto era todo. Aclarar esa falsa enseñanza de que el nombre de Jesús significa cerdo o caballo. O he aquí el caballo. Ya vimos que no. Que el nombre Jesús, en su raíz latina, Jesús, significa Jesús.
En su raíz griega, Iesous, significa Jesús, y en su raíz hebrea, Yahshua, 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 significa Yahweh salva, Yahweh salvador o Yahweh salvando. No significa ni cerdo, ni he aquí el caballo. Y ya miramos el por qué los enemigos de Jesús quieren argumentar eso. Y nuestra obligación es transmitir a los demás que lo que ellos están diciendo es una mentira. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Bueno, mis hermanos, se despide de usted, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Espero que esta conferencia le haya sido de utilidad a usted en su crecer espiritual y para que lleve estas conferencias también a los demás hermanos. Dios les bendiga.